Paz de Cristo, bendecida tarde. Estamos aquí en esta hora, gracias al Señor, conectándonos a través de esta plataforma y entonces fui alcanzado con el propósito de llevar palabra de Dios a todo aquel que no conoce su palabra, gloria a Dios, y también para que sirva como herramienta, ¿verdad? Para aquellos que están empezando a dar estudios evangélicos, ¿verdad? Que tengan una forma, ¿verdad? De aprender para llevar la palabra de Dios a los hogares. Amén. No lo sabemos todo, pero gracias con la ayuda del Señor, ¿verdad? Gracias a la ayuda del Señor, Él es el que nos guía a través de su palabra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Estoy esperando que se conecten. Mientras tanto estoy compartiendo. Aleluya. Espero que se esté mirando bien. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Había olvidado prender la luz. Aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, mientras se conectan, voy a ir acomodando aquí lo que es, ¿verdad? Para enfocar. Aleluya. Vamos a enfocar, ¿verdad? La enseñanza del día de hoy. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Espero que se esté viendo bien. A lo mejor está un poquito chueco. Gloria a Dios. Lo importante es que se entienda. Amén. Hoy vamos a estar hablando de la verdad de que necesitamos salvación. Aleluya. De que el hombre necesita salvación. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La verdad de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ese es el tema que estaremos viendo el día de hoy. Y esperemos que sea de bendición para cada uno de aquellos que reciban esta palabra, para cada una de aquellas almas que nos han estado acompañando o que han recibido esta enseñanza, ¿verdad? Que les han compartido, gloria a Dios, para beneficio, ¿verdad? De sus vidas. Hemos visto la verdad del amor de Dios, hemos visto la verdad de la palabra de Dios, hemos visto nuestra condición, ¿verdad? Como pecadores, ¿verdad? La verdad del pecado. Y hoy estamos viendo el estudio, la verdad de que necesitamos salvación. Hemos visto entonces cada una de las etapas que hemos estado viendo, empezando de verdades vitales para nuestra vida, de verdades que necesitamos entender, que necesitamos aprender, porque necesitamos de Dios en nuestra vida. Entonces voy a seguir esperando un poquito más. Mientras se conectan, me conecté un poquito más temprano para poder ubicar bien pues el manual o lo que voy a usar, ¿verdad? Para en la enseñanza del día de hoy. Esperemos, ¿verdad? Que sea de bendición, que sea entendible. Y pues estoy acomodando aquí para que podamos entrar en materia, y una vez que ya estén conectados, simplemente me quise conectar poquito antes, ¿verdad? Para acomodar la cámara, para poder, ¿verdad? Compartir de la mejor manera, que se vea bien. Aleluya. Sé que se mira un poquito chueco, ¿verdad? Se mira un poquito descuadrado, gloria a Dios, pero lo importante es que se mire bien, amén, que se mire la enseñanza. Espero que cumplamos el propósito. Déjenme reacomodar a ver si lo puedo acomodar de mejor manera. Gloria a Dios. Que esté un poquito como más centrado, o que se mire bien todo lo que queremos, ¿verdad? Mostrar aquí. Voy a retirar un poquito más la cámara
para enfocar. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto queremos darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Queremos que esta forma de enseñar, ¿verdad?, sea fácil, sea entendible, sea de beneficio, ¿verdad?, para aquellas personas que están aprendiendo a conocer de Dios, que aún, ¿verdad?, no han entregado su vida a Cristo, porque no han entendido o porque no se les ha llevado la palabra de Dios, o porque de alguna manera, ¿verdad?, nunca se habían puesto a pensar de la necesidad que hay de conocer la verdad de Dios. Amén. Bienvenida, hermana Eunice. Espero que se esté escuchando bien. Espero que se esté viendo también bien la imagen. Hoy estoy haciendo uso de esta ayuda, ¿verdad?, pues de alguna forma ilustrada, debido a que tengo un poquito problemas con mi brazo, ¿verdad?, para estar moviendo la Biblia y estar moviendo páginas. Entonces se me hizo más fácil presentarlo de esta manera, y además es una forma útil, ¿verdad?, para cuando vamos y enseñamos la palabra de Dios. Son herramientas, ¿verdad?, que nos ayudan, ¿verdad?, de que miren de una forma bien explicado, y de manera, a veces, ¿verdad?, lo visual ayuda mucho. Y esta es una de las maneras que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, compartir la palabra. Y pues ahora con estos medios, gracias a Dios, ¿verdad?, haciendo buen uso de los medios, ¿verdad?, que Dios nos permite, pues estamos transmitiendo, ¿verdad?, esto. Amén. Bienvenida, hermana Belén Adriana. Entonces vamos a empezar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea nuestra guianza, que su Santo Espíritu, ¿verdad?, nos ayude esta tarde a compartir esta verdad tan importante de que necesitamos salvación. Nosotros, los que hemos entendido, los que hemos comprendido, gracias a Dios, ¿verdad? Esto nos va a servir de recordatorio, de reforzamiento, y también como herramienta, ¿por qué no? También como herramienta para que podamos compartir la palabra a otros. Amén. Entonces oremos. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu gloriosa presencia, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú el que nos guíe a través de tu palabra, a través de esta enseñanza maravillosa que has dejado, Señor. Hemos visto la verdad de tu palabra que proviene de ti, Señor, que tú inspiraste a hombres a plasmar, Señor, tus pensamientos, a plasmar, Señor, esos planes que tienes para con cada uno de nosotros, cómo le has hablado al pueblo, Señor, desde tiempos antiguos, cómo ha cambiado, ¿verdad?, los tiempos. Aleluya. Damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, y te pedimos de tu dirección. Te pedimos que seas tú, amado Jesús, el que vaya poniendo la pauta, Señor, a través de tu palabra en esta hora. Bendice cada corazón, bendice a aquellos que habrán de recibir esta enseñanza, Señor, porque es beneficioso para su alma, porque con ellos, Señor, queremos enseñarles esta verdad tan importante. Te damos gloria, honra, alabanza, reconocemos tu grandeza, te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, hermana Kelly Moreno. Amén. Paz de Cristo. Y bueno, vamos a empezar con la verdad de que necesitamos salvación. Cuando nosotros no le conocíamos, llegó, ¿verdad?, esta palabra a nuestras vidas, y de esa misma manera nosotros queremos compartirla contigo, con aquella persona contigo que no conoces de la palabra y que necesitas saber de unas verdades vitales para tu vida. Entonces vamos a continuar con esto, la verdad de que necesitamos un Salvador. Hemos visto, ¿verdad?, en los estudios anteriores, cómo fue que se originó, ¿verdad?, o cuál fue el principio, o cómo se originó el pecado. Y fue a través de la desobediencia. Es lo que nosotros estudiamos hace 2
o un estudio atrás, ¿verdad? Donde vimos la condición que tenemos, ¿verdad? De pecado. Y vimos también que con eso se rompió la comunión de Dios con el hombre. Entró en el hombre, en el ser humano, la vergüenza, la culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros leímos la historia de Adán y Eva en ese estudio, nos muestra la palabra de Dios que ellos estaban desnudos, que estaban muy despreocupados, que estaban en el jardín del Edén, ¿verdad? No tenían que hacer nada, ¿verdad? Más que recibían la bendición de Dios y dice la palabra de Dios que se paseaba el Señor ahí en ese jardín, en ese Edén. Y esto demuestra la comunión que había entre el hombre, ¿verdad? Y Dios. Pero cuando ellos fueron, ¿verdad? Por causa de la desobediencia, abiertos sus ojos, vino vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Vino culpa también, ¿verdad? Y vemos cómo a veces también el ser humano tratamos de culpar a otros. La actitud, ¿verdad? De Eva, ¿verdad? Al darse cuenta, ¿verdad? De que estaba en esa condición donde se abrieron sus ojos, se quiso justificar delante de Dios. Y entonces quería echarle la culpa, ¿verdad? A la serpiente. No, pues es que la serpiente me engañó. Y igualmente, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Quiso justificarse diciendo, ¿verdad? Que Eva le había dado a comer de ese fruto, ¿verdad? Que le había dicho Dios que no tomasen. Entonces vino la vergüenza, vino la culpa, pero también vino un juicio. Esto también lo vimos y vimos que entonces entró la necesidad de que el hombre labrara la tierra cuando antes él tenía a su alcance todas las cosas. Y vimos que vino el dolor también, porque entonces llegó los dolores de parto para la mujer a causa, ¿verdad?, de esa desobediencia, donde entró el pecado, vino este juicio y entonces entró el dolor. Y también vino la enemistad entre la simiente de Adán, aleluya, y la simiente, ¿verdad?, de la serpiente, la simiente de la mujer, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, que iba a haber enemistad entre ellos, aleluya, y hace una referencia, ¿verdad?, de que la serpiente hiriría, ¿verdad?, a la mujer, ¿verdad?, en el calcañar, más iba a ser pisoteada, y vemos que eso después en el futuro vamos a ver el estudio del significado de todo esto. Pero esto es una recapitulación para recordarnos, ¿verdad?, de dónde viene todo el origen de todas las cosas. Entonces, esta primera parte, donde vamos a ver esta verdad de que necesita el hombre salvación, nos vamos a dar cuenta en la primera parte que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es bien importante que entendamos esto, porque vimos, ¿verdad?, que en el estudio pasado acerca del pecado, y la palabra de Dios nos confrontó con una realidad innegable en nuestra vida, de que todos somos pecadores y vimos, ¿verdad?, las consecuencias de ese pecado. Y entonces Dios nos quiere hablar a través de su palabra, de que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Leamos lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo puedes encontrar en Romanos 6:23. En esta ocasión lo estamos presentando así en forma ilustrativa, pero lo puedes ver en la palabra de Dios. Y en lo que vimos la vez pasada es cuál era la consecuencia de esa separación de Dios y el hombre. Pues vino la muerte, pero una muerte espiritual, que significa que se rompió esa comunión con Dios. Y entonces vimos también que esa era la mala noticia. No sé si recuerdan, dijimos, esta es la mala noticia, más vemos aquí una buena noticia de parte de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos, ¿verdad?, que el hombre entonces necesita salvación. ¿De qué? Salvación para que no entre en esta muerte o que esta muerte espiritual o esta condición, ¿verdad?, de haber sido rota esa comunión con Dios, ¿verdad?, se restaure. Eso es lo que
vamos a ver que es necesario ser salvo de esa condición. Pero vemos entonces, ¿por qué decimos entonces que el hombre, ¿verdad? Como vimos aquí anteriormente, el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero vamos a ver por qué. Es que en ocasiones nosotros, ¿verdad? Como seres humanos buscamos, ¿verdad? Justificarnos, así como lo hizo Eva, como lo hizo Adán. Trata de justificar su condición y trata de alguna manera de hacer las cosas por su propia cuenta. Entonces vamos a darnos cuenta que el hombre no puede salvarse por sus obras. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que el hombre no puede salvarse por sus obras. Bendito sea el Señor. No puede salvarse a sí mismo haciendo obras. Aquí vemos una ilustración, ¿verdad? De que las buenas obras que nosotros podamos hacer, aquí vemos una mano ahí haciendo check, ¿verdad? Poniéndole palomita a las cosas positivas que hace, ¿verdad? Creyendo que de esa manera puede justificar su pecado, que de esa manera puede justificar su forma de vivir. Aleluya. También nos habla la palabra de Dios que ser bondadosos, ¿verdad? No nos salva. Que la religión no nos salva, ir a la iglesia no nos salva. No quiere decir que no vamos a hacer buenas obras. No quiere decir que no hagamos bondad con los demás. Ni tampoco quiere decir que vamos a dejar de ir a la iglesia. Pero el hombre ha cambiado todas estas cosas como si fuese un medio por el cual puedan ser justificados del pecado. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos hoy que ninguna de estas cosas que nosotros hacemos como seres humanos nos puede justificar. Bendito sea el Señor. Y entonces vemos que las obras no pueden limpiarnos del pecado. Esto lo dice en Tito capítulo 3, verso 5. Y nos dice de esta manera, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí esta parte importante, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y nos da aquí a entender claramente que es por su misericordia, por lavarnos, por regenerarnos, por renovarnos. Bendito sea el Señor. Entonces es importante que entendamos que no porque hagamos cosas buenas, cosas positivas, creamos que de esta manera, ¿verdad? Podemos obtener la salvación de esa condena, ¿verdad? Del pecado en nuestra vida, de esa situación, ¿verdad? De separación del hombre con Dios. Aleluya. Entonces, aunque el hombre intente hacer buenas obras, ninguna tiene poder para borrar el pecado. Eso es lo que podemos, ¿verdad?, entender de todo esto. Y vemos también que el hombre no puede salvarse ni justificarse tampoco. Ya leímos anteriormente, no se puede justificar por su propia bondad o por su justicia. Y podemos leerlo en Eclesiastés 7:20, como nos dice aquí la palabra de Dios. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, podemos hacer cosas, podemos ir a la iglesia, podemos hacer obras justas, podemos de alguna manera participar en cosas, ¿verdad?, que a nuestro parecer es algo que nos pudiera justificar delante de Dios por hacer estas cosas. Pero dice aquí la palabra de Dios que no hay hombre que sea justo, porque hay hombres justos en la tierra que hacen el bien, pero dice, y que nunca pequen, es decir, que seguimos con esa condición en nuestra vida. Seguimos pecando, la naturaleza que hay en nosotros, en nuestra carne, es de continuo buscar hacer el pecado.
¿Y cuál es ese pecado? Hay tantos que menciona la palabra de Dios. Para Él es igual, tanto mentir como levantar falsos o como pensar, ¿verdad? Mal para alguien, como alguien que llega a cometer, ¿verdad? Asesinato, es lo mismo para Dios. Entonces, vemos lo que dice Mateo 19:17, el que le dijo, dice, él le dijo, le estaban haciendo una pregunta a Jesús. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino Dios. Nos vuelve a repetir que no porque hagamos cosas buenas o vamos a decir que eso nos va a justificar y nos está hablando claramente que solamente Dios es bueno. La bondad de Dios es incomparable, es algo que no se puede comparar con la bondad humana. Tampoco la religión, como lo vimos en la ilustración, ¿verdad? De la iglesia, ni la religión, lo que nosotros creamos, nos puede salvar. Hay un ejemplo en la palabra de Dios de un hombre que él era piadoso. Y vamos a leer, ¿verdad? No lo escribí todo aquí, pero vamos a leerlo. Hechos 10 del 1 al 6, para ver, ¿verdad? Esta ejemplificación de una persona que era piadosa, una persona que hacía el bien. Y vamos a ver cómo la describe y cómo finaliza aquí para hacernos entender que ni siquiera, ¿verdad? Haciendo esas cosas, ¿verdad? Podemos ser salvos, y lo podemos ver en este ejemplo, en este capítulo 10, donde nos habla acerca de este hombre, ¿verdad? De Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Era centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Se digan aquí cómo describe a este hombre, un hombre que era bondadoso, un hombre que hacía limosnas, un hombre que con él y su casa, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que oraba siempre él, que también dice que con él y toda su casa, ¿verdad? Eran temerosos de Dios, pero le faltaba algo. Y lo podemos ver aquí al final, ¿verdad? Bueno, entre los versículos 5 y 6, ¿verdad? Donde le dice, ¿verdad? El ángel dice, tus oraciones y tus limosnas han subido de memoria delante de Dios, pero le faltaba algo. Tenía que hacer algo importante. Y entonces le manda a buscar a Simón Pedro. Y entonces indica, ¿verdad? Que él le iba a decir que era necesario hacer. Entonces vemos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos haber sido como este hombre? Personas temerosas de Dios, que van todos los domingos a la iglesia, que dan a limosna a las gentes necesitadas, que cumplimos, ¿verdad? Con algo según, ¿verdad? En la iglesia o en la religión que nosotros creíamos, ¿verdad? Estar bien. Pero Dios nos dice, es necesario algo, que hagas algo. Y en esta historia nos menciona que él necesitaba a Cristo en su vida, que él necesitaba cumplir algo importante. Entonces esto nos hace ver que ni la religión ni todo lo que nosotros hagamos nos salva, nos falta hacer algo. Y eso, ¿verdad? Nos los indica, nos lo va a ir indicando poco a poco la palabra de Dios a través de todos estos estudios. Santiago 2:10 nos dice, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley
pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. En aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando los mandamientos se le fueron dados, ¿verdad? A Moisés a través de unas tablas, ¿verdad? Que están representadas aquí en este pequeño dibujo, donde representaba, ¿verdad? Esa ley acerca de Dios y acerca del prójimo. Y entonces venía una lista, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Que Dios demandaba al pueblo, ¿verdad? Y una de ellas es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos. No te harás ídolos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y acuérdate en el día de reposo. Esto era lo referente a Dios. ¿Cuántas veces nosotros ponemos por prioridad a otros y dejamos fuera el amor de Dios en nuestra vida? Estamos faltando a ese mandamiento. ¿O cuántas veces ponemos delante de nosotros ídolos, dioses ajenos? Puede ser una persona también, ¿verdad? Como tal vez un artista, tal vez nuestros propios hijos, o imágenes talladas de madera. La palabra de Dios habla de esto. Y dice aquí: no tendrás dioses ajenos. ¿Cuántas veces le hemos faltado a Dios en esta área de nuestra vida? Dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces decimos: te juro por Dios que esto y el otro? O te prometo que Dios, y delante de Dios te digo. ¿Cuántas veces pudimos haber expresado, o a lo mejor seguimos expresando estas palabras en vano, sin ser necesario mencionarlas, por las cuales ofendemos a Dios? Aleluya. Acuérdate del día del reposo, del día del descanso, del día de darle a Dios la gloria y la honra. Vemos la otra parte acerca del prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Todas estas cosas nos hablan de cosas que debemos de tener respeto hacia nuestros padres. ¿Cuántas veces fuimos rebeldes en contra de una cosa que nos mandaban nuestros padres, y nos rebelamos contra ellos y no obedecíamos? Y entonces faltaba uno a esa parte, ¿verdad? De esos mandamientos, de lo que decía la ley. O no matarás, pero dice la palabra de Dios, Jesús dice que por cuanto lo pensaste, ya mataste a tu hermano. Si hablas mal de él, si le robas, si adulteras, si tomas a la mujer de tu prójimo, al hombre de tu prójimo, si levantas falso testimonio. Bendito sea el Señor. Se fijan cómo todas estas cosas pequeñas, que después nuestro Señor Jesucristo resumió solamente en 2 mandamientos. ¿Por qué en 2 mandamientos? Porque cuando tú guardas el mandamiento acerca de Dios, estás guardando todos estos. Cuando guardas el mandamiento acerca de tu prójimo, guardas todo esto, porque si tú amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, vas a respetarlo, no vas a tener dioses ajenos enfrente de ti, no vas a tener ídolos, no vas a tomar el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a deshonrarlo, no vas a pensar en matarlo, no vas a cometer adulterio, no vas a desear a la mujer o al hombre de tu prójimo, no levantarás falso testimonio contra ellos. Bendito sea el Señor. Entonces aquí Santiago nos dice claramente: porque cualquiera que guardare toda la ley, a lo mejor guardas todo, pero faltas a uno de ellos, eres culpable de todos. Y entonces nos damos cuenta que ni siquiera guardar todos los mandamientos pueden quitarnos de esa condición de pecado en nuestra vida, y no podemos ser salvos por nosotros mismos, por nuestras obras, por la justicia, ¿verdad? Por la ley de Dios, según vea lo que hemos leído. Y palabra fiel, palabra de verdad, nos dice que no podemos ser justificados por eso. También la ley revela el pecado,
revela que no salva. En Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo podemos entender esto de una manera sencilla? Un ejemplo sencillo. Vemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo, un alto. Ahí está el sign, ahí está el símbolo, ¿verdad? Que todos conocemos, ¿verdad? Los que manejan conocen ese símbolo, ¿verdad? Rojo, de 8 laditos ahí, y sabemos que representa la ley del tránsito, la ley de los vehículos, la ley de manejar. Que cuando tú ves ese símbolo, te tienes que parar. Entonces, eso representa la ley y nos revela el pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú ves ese alto, ¿cuántas veces nos los hemos pasado? Empezamos a ver a un lado, empezamos a ver a otro, no viene carro, no hay un policía, no me están viendo y ¡zas! Te cruzas el alto. Entonces, por cuanto vino la ley, vino el pecado. Por cuanto estaba ese alto ahí, nos vino la tentación de cruzarnos porque veíamos que no había ni un carro, vimos según nosotros no hay peligro, etcétera, y entonces hacemos incumplimiento de ese alto, de esa ley del tránsito. Igualmente, ¿verdad? En las cosas de Dios hay cosas, por ejemplo, dice no codicies, y sin embargo ahí está el corazón del ser humano, viendo cómo alguien es prosperado, cómo alguien tiene una gran casa, cómo alguien tiene un buen carro, cómo alguien es bendecido de tal o cual manera. Y entonces empezamos a codiciar aquello. Entonces, faltamos a la ley de Dios, faltamos a su palabra y nos damos cuenta que no seremos justificados. Dice la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, porque estaban escritas aquellas cosas, entra en nuestra vida, ¿verdad? Aquella simplemente la desobediencia que tuvo Eva, ¿verdad? Dios le dijo, no tomes de ese árbol porque ciertamente morirás, y sin embargo vino la serpiente, la envolvió y le dijo, no, no te va a pasar nada, ¿verdad? Y no estaba en ese momento, según, ¿verdad? No estaba Dios. Cuando Dios lo llena todo, cuando Dios conoce todo, Dios conoce nuestro corazón. Y entonces infringió el único mandamiento que había dado y desobedeció. Asimismo nosotros desobedecemos cuando tenemos el conocimiento de la ley, cuando tenemos el conocimiento de aquellas cosas que no debemos de hacer, y sin embargo, a veces mentimos, a veces ocultamos verdades, porque a lo mejor podemos decir, ay, no, yo no eché mentira, pero ¿qué tal cuando callas? Cuando callas aquello que es necesario que sea declarado, que sea dicho, y entonces omitiste una verdad. Es igual que mentir. Y entonces no somos justificados delante de Él con nada de esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Son ejemplos, ¿verdad? Que en nuestro diario vivir experimentamos o que vivimos, y que en esto, ¿verdad? Dios es veraz. Esta verdad tan necesaria, una verdad tan vital, que entendamos que nada de esto nos puede justificar. Los ojos de Dios incluso es el que nos ve, ¿verdad? El que está delante nuestro y que ve todas las cosas. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice aquí? Que solo la fe en Jesucristo justifica. Entonces ya vimos que todo aquello no nos justifica, pero ahora vamos a ver que hay algo que sí nos justifica. Dice, sabiendo, esto está en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo, y no
por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Nuevamente la palabra de Dios nos recuerda en otra porción de la palabra que no seremos justificados por la ley, que no seremos justificados por las obras que nosotros hagamos, sino solamente por la fe en Jesucristo. Y esto nos lleva a entender que nosotros fuimos rescatados, que Dios viene a tu vida a querer rescatar tu vida, a querer rescatar tu corazón de esa condición, de esa falta de comunión que hay entre Dios y tu persona. Para aquellos, ¿verdad?, que no le conocen, Dios te está hablando en este día para que tú entiendas que nada de estas cosas que nosotros hagamos nos justifican, ¿verdad?, en nuestra condición de pecado y nos hace ver la verdad vital en nuestra vida de que no podemos ser salvos por nosotros mismos, pero somos rescatados y Él viene a rescatarte. Y dice en 1 Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin justificación. Solamente a través de ese cordero, a través de Cristo, a través de su sangre preciosa, y como la de un cordero menciona cómo era, sin mancha y sin contaminación. Es lo único que justifica al ser humano. Y esta es la parte, ¿verdad? La primera parte de este estudio, porque después veremos que esto que nos dice aquí, que Él vino a rescatarnos, vamos a ver la verdad. Aleluya, vamos a ver la verdad de que Él es la provisión, de que Él vino a proveernos la salvación, que de Él mana la salvación, que la fe, aleluya, que leímos, ¿verdad? Que por medio de la fe, por medio del conocimiento de su palabra, hemos visto, ¿verdad?, en el primer estudio acerca de la Biblia, que la palabra de Dios es útil para enseñar. Su palabra nos enseña. A través de la palabra de Dios es que podemos entender todas estas cosas. La importancia de leer su palabra, la importancia de aprender lo que Dios tiene para tu vida. Y entonces para el siguiente estudio vamos a ver que Dios ha provisto nuestra salvación, que ya estaba dentro de sus planes. Bendito sea el Señor. Recuerden, ¿verdad?, que leímos la mala noticia. ¿Cuál era esa mala noticia? Leímos, ¿verdad? Romanos, lo vuelvo a poner aquí. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y aquí está la buena noticia. De que Dios ha proveído para nuestra salvación como una dádiva, con un regalo. ¿De parte de quién? De Dios, que es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a ver esto el siguiente estudio con la ayuda de Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que esto que estás aprendiendo te lleve a reconocer la importancia que es aprender cada una de estas verdades vitales en tu vida, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti y te ha proveído, ¿verdad? Vimos también en la verdad del amor por cuanto, ¿verdad? De cómo era ese amor. Era un amor que es inclusivo, que nos alcanza con su misericordia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Te incluye a ti, me incluyó a mí, a cada uno de los que estamos conectados. Dios nos incluyó en ello. Dice, de tal manera. O sea, de esa forma, de ese tamaño, de esa magnitud, Dios te amó, Dios me amó a mí. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
Y vemos nuevamente la importancia de la fe, de creer. Aleluya. De creerle a Dios, de creer su palabra. Dice, continuando, ¿verdad? De tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos esa palabra en diferentes textos, ¿verdad? Que Dios viene a querer romper esa condición de muerte, esa separación entre Dios y el hombre, para traerte a la comunión con Él y traerte vida eterna. Entonces continuaremos el siguiente estudio con la ayuda de Dios el próximo martes a la misma hora. Y Dios les bendiga, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron el día de hoy, a mi hermana Kelly, mi hermana Unice, mi hermana Aurora, Berta Cárdenas, aleluya, cada uno de los que pues aquí de repente pasan muy rápido los comentarios. Dios les bendiga, espero que sea de bendición para sus vidas, que sea también de ayuda, de herramienta para poder compartir la palabra y cumplamos esa misión que Dios nos ha dado de llevar su palabra, su evangelio a toda criatura, a toda nación, a todo linaje. Bendito sea el Señor. Dios me les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.